Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Gabriela Frías en este portafolio global de alto perfil con una entrevista de primerísimo nivel en un momento crucial para la región. Le agradezco muchísimo al nuevo presidente del BID, Mauricio Claver Carone, quien nos acompañe desde Washington para hablar de lo que se le viene en los próximos 5 años en una región que no ha podido controlar todavía lo que sería la primera fase o el primer contagio, la ola de contagio en la región, y tenemos un colapso económico severo. Mauricio Claver Carone, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Gabriela. Gracias a usted. Esta es la semana en la que toma las riendas del banco por 5 años. ¿Ya se comunicó, ya se comunicaron los presidentes de la región con usted? Sí, bueno, desde el día de la elección, desde el día después de la elección, he estado llamando y estuve conversando con los diferentes presidentes de la región. Empecé por algunos de los presidentes que no apoyaron la elección. Al día siguiente hablé con el presidente Fernández, hablé con el presidente Piñera. Hemos acordado tener una gestión unificadora para poder confrontar los grandes retos que tiene la región. También el presidente Alvarado de Costa Rica, el presidente Duque, otros ministros de todas partes de la región. Y lo que sí todos hemos decidido, y bueno, es el sexto día hoy de trabajo formal. El primer día pude hablar con todo el plantel del BID para poder dar una visión sobre lo que son nuestras prioridades. Al día siguiente tuve una reunión con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para poder enfocarnos en la región y tener plataformas conjuntas para poder confrontar los grandes retos de la región. Y he estado con la junta directiva del BID trabajando sobre cuál va a ser nuestra agenda aquí en la institución. Así que, francamente, ha sido un periodo incansable, pero obviamente los tiempos meritan que no descansemos para poder confrontar los grandes retos, los retos históricos que llevamos a cabo, no solamente por la crisis de la salud, pero por las consecuencias económicas que confrontan y sociales que confrontan la región como consecuencia. Así que estamos muy enfocados y vamos a trabajar para asegurarnos que en estos 5 años encaminemos a la región para que no tengamos otra década perdida, que es lo que nos hemos propuesto. ¿Qué entonces le dice a los gobiernos o economistas también, incluso algunos ex economistas para América Latina y el Caribe del BID, que han hablado de su llegada como un riesgo para lo que son decisiones y programas y que podría haber un sesgo también ideológico, incluso con los países que se decida trabajar? ¿Qué les ha dicho o qué les dice hoy? Todo lo contrario, no es un riesgo. Creo que la mayoría lo ven como una oportunidad. Y recordemos que 26 de los países de la región tuvimos el apoyo de 23 de los 28 países de la región en ese sentido. Así que hay un gran consenso en la región a favor de lo que podemos hacer y lo que nos hemos propuesto. Pero ya el pasado es el pasado y lo que nos hemos propuesto es simplemente mirar hacia el futuro. Y eso es lo que hemos decidido todos. Y lo hemos hecho de una manera unificadora. En ese sentido, lo que propuse el primer día de la gestión es en las oportunidades. Creo que todos sabemos los retos, todos sabemos que estamos en la peor crisis económica en los últimos 100 años, la peor crisis desde la crisis de la deuda en los años 80, definitivamente. Sabemos que las necesidades en cuestiones del sector de salud son más de 150 mil millones, también para las cadenas de abastecimiento de salud en la región en ese sentido. Sabemos los indicadores sociales, lo que va a afectar el desempleo, lo que significa en ese sentido, lo que significa también en los niveles de pobreza. Vamos a tener más de 40 millones de personas que van adicionalmente a entrar en la pobreza, más de 25 mil millones en la extrema pobreza en la región, casi 50 millones que van a bajar, que después de tanto trabajo de la clase media, bajar una estrata en el nivel económico en la región. Así que son enormes retos y ya todo eso lo sabemos. Ahora bien, ¿qué nos hemos propuesto? Optimistamente, ver los retos, crear oportunidades y mirar hacia el futuro y hacia adelante. ¿Y dónde están esas oportunidades? El enfoque de esta gestión va a ser en la generación de empleos en la región. El primer enfoque. Y sabemos que un porcentaje de incremento en GDP en la región significa 1 millón de empleos. Y vamos a estar muy enfocados. ¿Y dónde están esas oportunidades? Las tres oportunidades son digitalización, la creación de pequeñas y medianas empresas y lo que es el nearshoring, porque ahora las empresas no solamente de los Estados Unidos, pero de la región, ven la oportunidad para mantenerse por si hay una crisis en el futuro nuevamente como la que vivimos, la importancia y los méritos de tener las cadenas de abastecimiento aquí en la región. La integración comercial en la región deja mucho que desear.
Recordemos, la integración regional en el comercio en la región es de casi un 15%. Comparemos eso con Europa, que es de 65%. Comparemos eso con Asia, que es 55%. Hay muchas oportunidades y tenemos que ahora enfocarnos en esas oportunidades para poder sobrepasar estos retos. ¿Y qué va a hacer, por ejemplo, Claver Carone con su visión y a la práctica con los desafíos que son recurrentes? La salida de miles de indocumentados, o mejor dicho, de miles de ciudadanos centroamericanos que quieren cruzar la frontera y llegar hacia Estados Unidos, que es un tema de preocupación para Estados Unidos, la administración Trump, pero no ha sido la única vez. Y se han activado programas, en su opinión, ¿han funcionado o hay que repensar también ellos? Y no solamente es un problema para los Estados Unidos, es un problema para México, es un problema para Honduras, Guatemala, El Salvador, que están perdiendo a los sectores más productivos dentro de sus países. Es un problema conjunto y conjuntamente vamos a trabajar y vamos a trabajar con esos países para sobrepasar esos retos. Hoy en día tenemos los datos específicos para saber las causas y las regiones y subregiones dentro de esos países de donde vienen esa inmigración por las necesidades que causan, sean por causas de diferencias en precios de algunos productos agrícolas como el café, sea por falta de oportunidades, falta de infraestructura, falta de conectividad, los precios energéticos en ciertos Sí. países. Tenemos que usar los datos que tenemos hoy en día para enfocarnos en una manera micro en las partes, más del 50% de las personas que emigran de Honduras lo hacen de una región muy específica. Tenemos que enfocarnos en esa región. Igualmente en Guatemala. Hoy tenemos la habilidad para hacer eso y tenemos que enfocarnos más y lo vamos a hacer conjuntamente con los 4 países. Pero ¿qué hay de factores como, por ejemplo, la corrupción, que ha sido uno de los problemas también dentro de Honduras o de Guatemala, por situación por la que además no han prosperado más de lo que se esperaba planes como el Plan para la Prosperidad que ustedes articularon? No, sin duda, la corrupción es un problema grave, un problema que afecta el GDP y los ingresos de cada uno de esos países. Y vamos a trabajar conjuntamente. Creo que el valor más grande que tiene el banco, a pesar de adicionalmente a su financiamiento, es la asistencia técnica, el conocimiento que trae. Creo que el BID tiene la mejor marca y la mejor confianza dentro de esos países, mejor que el Banco Mundial, mejor que otras instituciones multilaterales, y tenemos que trabajar con esa confianza que hemos creado no solamente en los gobiernos, pero en las poblaciones para cerrar esa brecha que a veces ha creado oportunidades para corrupción, etcétera. Tienen que entender, tiene que haber presión política de los constituyentes de esos países, de las oportunidades perdidas, pero también con el interés que podemos crear, por ejemplo, en el nearshoring, cuando se ven con las empresas norteamericanas, no hay mejor factor a favor de la lucha contra la corrupción de lo que es aquí el Foreign Corrupt Practices Act. Así que si los países ven las oportunidades que se están creando debido a las cadenas de abastecimiento que quieren estar más cercanas aquí a los Estados Unidos y esas oportunidades se pierden porque países no quieren cumplir con esos requisitos estrictos bajo el Foreign Corrupt Practices Act, etcétera, para las compañías norteamericanas y esas oportunidades se pierden, esos políticos corruptos van a tener que responderle a sus poblaciones. Así que creo que tenemos una oportunidad para crear incentivos para que los países no solamente puedan prosperar, para que tengan más inversiones, para que tengan más resultados, pero también para que tengan más estándares en cuestiones de gobernanza. Muy rápido en ese tema, no me está diciendo entonces que va a repensar, a levantar lo que ya está hecho y a crear un programa nuevo. ¿Eso no va a ser el caso o es el caso? Aquí el caso es que hay que mejorar todo. Obviamente hay cosas que han funcionado, pero no han funcionado al punto que se ha eliminado el problema. Así que tenemos que analizar lo que se ha hecho, mejorarlo y modernizarlo. Hoy en día, como les dije, tenemos la Sí. oportunidad, tenemos datos, tenemos información para ir más micro hacia el problema y poder, y esos problemas vienen no solamente, sé que es muy importante y obviamente estamos enfocados en los temas de la corrupción, pero también los temas de acceso a electricidad, los precios, la calidad de conectividad, la creación de mercados, la integración, todo eso en conjunto lo podemos hacer de una manera más científica y más enfocada. ¿Qué representa la presencia de Mauricio Claver Carone para los pueblos en Venezuela, en Nicaragua o incluso Cuba? Hoy en día lo que representa para no solamente los pueblos de esos países, pero de toda Latinoamérica, es un enfoque de los Estados Unidos para mejorar la vida de los ciudadanos de esos países. Creo que hoy en día esta candidatura y la confianza que nos han dado la gran mayoría de los países
para esta gestión es un compromiso por parte de los Estados Unidos para el desarrollo y para el bienestar de esas poblaciones. Obviamente sabemos que las poblaciones se benefician más y tienen más acceso a los bienes y a la prosperidad bajo las democracias. Y en ese sentido, obviamente, estamos muy atentos a las situaciones y a los procesos democráticos en esos países que, aunque no es nuestro rol directo aquí en el BID, sí sabemos y podemos educar y podemos abogar por la prosperidad que puede traer y que trae la democracia en esos países. Así queremos reforzar esa gestión. Creo que en la cuestión de Venezuela es muy importante el hecho de que el mundo entero, estamos viendo la peor crisis de refugiados a la par con la de Siria. Sin embargo, la comunidad internacional solamente ha puesto una décima parte de la ayuda que ha puesto para la causa en Siria. Tenemos que enfocarnos más. Esto no solamente ha creado unas grandes presiones en Venezuela, como hemos visto, pero también en los países vecinos, en Sudamérica, en el Caribe, las presiones fiscales, las presiones sociales que se han creado. Y sin embargo, nuevamente repito, la comunidad internacional solamente ha respuesto con una décima parte del apoyo que ha respondido a la situación en Siria. Tenemos que llevar esto más a atención global y unas presiones globales para poder atender esta grande situación, que es otro factor más ante los grandes retos que ya sufre la región. Hay muchísimo interés por su trabajo con Argentina y la llamada que dice que ya tuvo con el presidente Alberto Fernández. Usted habló de que se puso en contacto con David Malpass del Banco Mundial, con Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional. Tuve oportunidad de charlar con ella. Hay una misión del Fondo Monetario en estos momentos allá en Buenos Aires. La pregunta es, ¿qué va a hacer Claver Carone para apoyar una renegociación que tiene con el fondo 44.000 millones de dólares, pero sobre todo para que esto sea sostenible? ¿Cuál va a ser su papel? Sí, yo creo que el BID ha sido francamente muy tímido en tomar un papel formal en la negociación de las deudas de sus países prestatarios. Yo anuncié durante el primer día que quiero crear un mecanismo más formal para que el BID, con su conocimiento y su capacidad técnica, pueda brindar apoyo a sus países prestatarios en estas negociaciones de las deudas, y estamos también formando un equipo con experiencia en ese sentido. Me he ofrecido al gobierno de Argentina ayudar en ese proceso. Obviamente que se resuelva esta negociación con el Fondo Monetario para Argentina es importante, ante todo para el pueblo de Argentina, también obviamente para las instituciones, y lo que queremos francamente es que el gobierno de Argentina pueda resolver estos temas del pasado para enfocarse en el futuro. Y no solamente Argentina, estamos viendo esto con países pequeños también en el Caribe que están teniendo que tomar decisiones muy difíciles hoy en día sobre su presente o subastar su futuro basado en la deuda que se está creando en todo por los gastos fiscales que se están teniendo que llevar a cabo para responder a la región. Queremos asegurarnos que estamos haciendo todo lo posible como institución para ayudar a la Argentina y a los otros países de la región a atender las situaciones actuales para abrirles espacio para enfocarse en el futuro de sus ciudadanos. Algo que usted haya pedido a cambio, hay mucha preocupación en Argentina, primero porque no se piensa llegar a un equilibrio fiscal en el corto plazo, para empezar, segundo porque se han activado medidas que pueden afectar la inversión privada, compañías que se están yendo, algo que usted pidió a cambio de las autoridades argentinas para que su gestión sea exitosa. La colaboración, la cooperación y obviamente la confianza que estamos creando. Creo que ese sentido será muy importante. En cuestiones con la negociación específica, obviamente eso será entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, y ahí habrán suficientes temas que tratar, y nosotros obviamente querramos ayudar al gobierno de Argentina a poder llevar a cabo y poder sobrepasar algunos de esos retos que va a tener con el Fondo Monetario. Esas conversaciones obviamente se están empezando. Creo que va a ser un proceso que dura varios meses y ojalá que tenga un fin positivo y que haya un programa nuevo que pueda acomodar las realidades actuales. Obviamente ya no estamos en el 2018, el programa del 2018 es muy diferente a las realidades de hoy en día, que pueda acomodar a las realidades actuales, las cuales son complejas, y en ese sentido queremos poder ayudar y dar un valor agregado.
Me quedan dos preguntas. ¿Qué le dice usted a los ciudadanos del Ecuador que después de la renuncia del ministro Richard Martínez a la cartera de Economía han hablado y su llegada al Banco Interamericano de Desarrollo, han hablado de esto como un reflejo de servilismo? Incluso se cita uno de los artículos de la Constitución que dice que un funcionario público no debería estar trabajando en una institución financiera que es acreedora. El ministro Martínez ha dicho que esta es una organización multilateral con países que son accionistas. Pero al final del día, señor Claver Carone, pues son los ciudadanos, los ecuatorianos y la percepción en su primera semana de gestión al frente del BID los que también están en esta coyuntura de polémica. ¿Qué le dice usted a los ciudadanos de un país al que le ha prestado en años recientes al Ecuador? Sí, bueno, ante todo, la situación de Ecuador creo que es una de las más complejas en la región, con la deuda que heredó el presidente Lenín Moreno de la gestión del pasado, con unos factores globales geopolíticos muy complicados. La labor que ha hecho Richard Martínez con el presidente Lenín Moreno en Ecuador ha sido francamente muy importante y tiene mucho mérito. Se ha ganado el espacio y el mérito y el respeto, no solamente de los acreedores privados, pero también en el Fondo Monetario Internacional, en otros países acreedores importantes en el mundo, en los Estados Unidos, en la propia China y por todo el mundo, y han dejado un país que francamente no tenía una salida a lo que es su problema de deuda, una deuda que iba francamente a dejar el país sin poder llevar a cabo sus pagos, un país que tiene un récord de no hacer pagos y de entrar en defaults, que no ha ayudado al país en el futuro a tener una perspectiva mucho más positiva. Yo creo que esa gestión tiene mucho mérito. Creo que Richard tiene una experiencia muy importante. Obviamente estamos presentando para las consultas su candidatura a una posibilidad a ser vicepresidente de países aquí en el BID. Creo que le traería mucha experiencia y respeto en los mercados internacionales a ese sentido. Y sobre la cuestión que usted mencionó de la Constitución, estamos hablando, obviamente, en consultas con todos los abogados. Todas las T se cruzarán, las I se puntualizarán para asegurarnos de que no hay ningún tipo de impedimento legal, lo cual no estoy al tanto de que exista. Entiendo. Para cerrar entonces esta conversación, preguntarle entonces, ¿qué mensaje tiene usted para los gobernantes de América Latina y el Caribe? ¿Qué necesita esta administración de Claver Carone para que sus proyectos funcionen como no han funcionado en años pasados en función de lo que ha dicho ya? Un enfoque en la integración y que tengamos unas metas conjuntas. La generación de empleos debe ser nuestra prioridad, va a ser aquí en el BID, que tengan proyectos conjuntos en ese sentido, que aprovechemos, abramos la puerta a la digitalización, que abramos la puerta y terminemos y eliminemos las burocracias que impiden el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas, que abramos y permitamos las oportunidades para que esta región sea la más atractiva para la inversión extranjera en el mundo entero. Aquí el secreto del éxito aquí en los Estados Unidos, donde estamos aquí en la sede del BID en Washington, D.C., es muy fácil. El motor de la economía de los Estados Unidos son las pequeñas y medianas empresas, es que es el país número uno en atraer inversión extranjera de todo el mundo, el receptor, hablamos siempre de los Estados Unidos como inversor, pero el receptor es aquí en los Estados Unidos, y la flexibilidad y la movilidad laboral. Latinoamérica tiene esa misma oportunidad. La digitalización nos da la oportunidad de esa flexibilidad y la conectividad va a ser muy importante en ese sentido. La creación de pequeñas, medianas empresas también en ese sentido y obviamente la oportunidad que existe debido a la crisis para la integración de nuestros mercados y el nearshoring en ese sentido. Pero para que sea atractiva, tienen que hacer su propia tarea. Y en un estudio que hubo muy reciente, el país más atractivo para la inversión extranjera en todo el hemisferio occidental es Brasil y fue el número 41 en una lista global. Hay mucho que hacer, tienen que hacer su tarea. Nosotros podemos ayudar, incentivar y a medio y corto y mediano plazo crear los mecanismos para incentivar esa inversión y esa generación de pequeñas y medianas empresas. Pero la tarea a largo plazo la tienen que hacer ellos. Oiga, ya para cerrar ahora sí, con ayuda de su trabajo de ser reelecto el presidente Trump, ¿podrá conocer mejor a la región? ¿Cree usted que el presidente Trump conoce a la región cuando ni siquiera la ha visitado más que dos veces, tres veces en su gestión? Dos veces me parece. Ajá. Yo creo que eso es una caracterización injusta en el sentido de que el presidente Trump simplemente le diría, durante los últimos 4 meses con la pandemia, la primera región que ha sido recipiente de ayuda a los Estados Unidos
para la pandemia fue Latinoamérica y el Caribe. Habló con 12 mandatarios del país. Hay presidentes que se pasan 4 años y no hablan con 12 mandatarios de la región, sin hablar de una docena de mandatarios que han visitado y visitaron la Casa Blanca en cuestiones de trabajo. 2 años consecutivos que el presidente de Colombia haya visitado la Casa Blanca, 2 años consecutivos el presidente de Brasil haya visitado la Casa Blanca, el programa de América Crece que creó el gobierno de los Estados Unidos para crear marcos de financiamiento de energía e infraestructura con ya casi mitad de los países de la región, que lo hizo los Estados Unidos en ese sentido. También el trabajo que hizo conjuntamente con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, en trabajar y poder bajar las tasas de inmigración ilegal en un 85%. Son cosas muy importantes que ha hecho los Estados Unidos. Obviamente, el tema de Latinoamérica y el Caribe es un tema bipartidista en los Estados Unidos. Muchos de estos temas, como Venezuela, son temas bipartidistas en los Estados Unidos. No quiero politizar el tema y en mi nueva posición no la voy a politizar, y es una de las cosas que he hecho, pero creo que se debe reconocer los méritos entre los republicanos y los demócratas en la importancia que tiene la región para los Estados Unidos, y creo que la labor que vamos a llevar a cabo aquí, cualquier resultado que sea el 3 de noviembre, va a ser muy importante y enfocado hacia el bien de nuestros vecinos, de nuestra región, a donde vivimos, del vecindario donde se vive, y de poder hacer un trabajo de cohesión entre todos, sea aquí republicanos, demócratas, sean los países del mundo, izquierda, centro y derecha. Le agradezco la oportunidad, su tiempo, la perspectiva y le deseamos muchos éxitos por el bien de nuestra región, que tanto lo va a necesitar el trabajo de los expertos del BID. Gracias, Mauricio Claver Carone, Gracias. Carone, presidente del BID. Saludos hasta Washington. Muchísimas gracias, Gabriela. A usted.